Bueno, buenas noches con todos. ¿Me copian? ¿Me escuchan, por favor? A ver, confírmenme, por favor. Confirmen si me escuchan. Ok, muy bien. Buenas noches, Kelma, Elena, Solano, Chávez, Jonathan. Mucho gusto de estar con todos aquí. Bueno, en primer término, pedirle disculpas del caso por el tema del tráfico. Estoy un poquito tarde aquí. Vamos a ver hoy día eh, este tema sobre evaluación de impacto ambiental en la ejecución de obras públicas, ¿no? Básicamente vamos a hacer un enfoque macro de lo que es evaluación, de lo que es impactos ambientales, ¿no? La idea es que ustedes, por favor, puedan participar. Desde ya les digo, si algo por ahí no está claro no, o algo queremos dar un poquito más de especificidad, por favor, levanten la mano, ya no se queden cortos. Es importante ir avanzando en ese sentido. Entonces, le decía, primero queremos ver qué cosa es un impacto, ¿no? Nosotros de una u otra manera siempre hemos tenido en mente la palabra impacto, ¿no? Impacto puede ser un golpe, un choque, pero impacto al medio ambiente, ya cuando juntamos la palabra impacto ambiental, impacto al medio ambiente, ya hablamos de algún tipo de distorsión, algún tipo de daño o algún tipo de modificación, pudiendo ser positiva o y también en el negativa. marco de... Entonces, estos impactos ambientales de una u otra forma los vamos a tener que cuantificar, lo vamos a tener que evaluar, lo vamos a tener que darle un valor específico, ¿no? Por diferentes factores. Puede ser uno por el daño que se genera al medio ambiente, puede ser también por el daño que o por la retribución que se le deba hacer a por parte de una empresa, ¿no? Otra forma otra causa por la que se cuantifique puede ser por el daño a una población, por el daño a una población, por el daño a una propiedad en particular. Por diferentes factores se tiene que evaluar este impacto al medio ambiente. Y este impacto, como lo digo, puede ser positivo o puede ser negativo. Por lo general es negativo, ¿no? Lamentablemente, nosotros los humanos pues estamos siempre predispuestos a generar más impactos negativos. Y eso si podemos ver a través de la historia, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una síntesis de lo que es una lluvia ácida, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Bueno, las emisiones tóxicas, definitivamente, ¿no? Esas emisiones tóxicas en ciudades, en fábricas, en centrales nucleares, automóviles, aviones, van subiendo hacia la parte de la atmósfera, ¿no? Y en la parte de la atmósfera, por efecto de la unión o de la reacción con gases que hay ahí, ¿no? También esos gases que ascendieron y por reacción con el agua en forma de vapor, van a reaccionar formando ácido sulfúrico, ácido nítrico u otro tipo de ácidos, ¿no? Entonces, estos luego por efecto del viento van a ir trasladándose hacia nuestras zonas pues, de cultivo, ¿no? Deteriorando de alguna manera. Esta lluvia ácida va a producir que se disuelva esa gotita de ácido sulfúrico o ácido nítrico en el agua de lluvia o la nieve, ¿no? Y esto va a formar de todas maneras, al caer, al precipitarse, va a discurrir por superficies de plantaciones y eso va a generar la acidificación de las zonas determinadas, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo bastante simple de lo que es un impacto, ¿no? En este caso, impactos negativos. Cuando hablamos de impactos positivos también, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el tratamiento de aguas servidas, ¿no? Cuando tenemos una planta de tratamiento, el impacto de esa planta de tratamiento va a ser la eliminación de material orgánico, material sólido o productos tóxicos, elementos tóxicos, sustancias tóxicas de las aguas y, bueno, pues vertir aguas ya tratadas, ¿no? Ahí tenemos otras vistas de lo que es un impacto ambiental, ¿no? La generación de botellas plásticas del tipo PET, que en su mayoría son pues en cantidades inmensas. En nuestra ciudad nada más se consume diario más de 10,000 a 15,000 botellas, ¿no? de bebidas. Ahí tenemos en la parte de abajo tenemos las centrales nucleares, los reactores nucleares, donde todos los días está generándose a partir de la combustión de hidrocarburos, está generando pues electricidad, ¿no? Entonces,
los impactos definitivamente son fuertes, ¿no? Y entre los daños más severos que en el ambiente podemos encontrar los siguientes, ¿no? Sobre la población que tenemos, todos los otros grandes problemas se originan del hecho de que estamos colmando al único planeta que tenemos, ya que a más personas, más difícil de frenar las actividades dañinas hacia el ambiente, ¿no? Nosotros sabemos, de acuerdo a la ley de Malthus, que el crecimiento poblacional hoy en día es exponencial, ¿no? Estamos creciendo, perdón, es logarítmico, perdón, exponencial, ¿no? Estamos subiendo, ya no es lineal, sino estamos subiendo de manera exponencial en la cantidad de personas en el mundo. Y eso no se contrasta o no es equivalente al cuidado del medio ambiente que se le da. Entonces, la cantidad de personas que estamos en el planeta no permite realmente pues, cuidar realmente el planeta, ¿no? Estamos dañando lo único que tenemos hoy en día. Es más, pretendemos explorar nuevos planetas con la intención de simplemente buscar mayores recursos, ¿no? Otro daño severo es el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Es el más polémico de los impactos ambientales. La mayoría de los científicos suponen que las actividades humanas están afectando el clima actualmente, ¿no? Ya que y que ya es demasiado tarde para devolver el daño causado en el clima del planeta. Es más, hace pocos años se han firmado ciertos tratados, ¿no? Ya las ONGs especializadas en estos temas han dado un ultimátum al planeta o a los grandes mercaderes del planeta, ¿no? A los grandes países que mueven todo el tema de la economía mundial. Ya se les ha dado un ultimátum, ¿no? Pero lamentablemente la generación de recursos por ser nuestro planeta superpoblado no permite reducir esta cantidad de emisiones o daño, ¿no? Luego tenemos también la disminución de la biodiversidad, ¿no? Esto está relacionado directamente con el comportamiento de las personas, ¿no? Las cuales hemos destruido y continuamos destruyendo todos los días el hábitat de los seres vivos. Cuando se desaparece una especie, hay un efecto continuo en la cadena alimenticia. No es que podamos eliminar así por así una especie de la cadena, nosotros conocemos la cadena alimenticia, por lo tanto, cada uno de los elementos, tanto animales como vegetales, de esta cadena alimenticia, tiene un porqué. Y al simplemente desaparecer, se quiebra esta cadena, pues, y eso va a traer consigo, de todas maneras, daños colaterales, ¿no? Hay un efecto continuo en la cadena alimenticia que a su vez impacta a todos los demás ecosistemas interdependientes, ¿no? Luego también otro problema importante u otro daño importante es el agotamiento del agua. Muchos científicos creen que en un futuro no tan lejano, el agua pura será un producto tan preciado como el oro, ¿no? Y el petróleo. El desgaste incontrolado nos llevará a nuestra extinción si no lo frenamos. Bien sabemos que de todo el agua del planeta, aproximadamente el 1.5 a 1.8, en extremo el 2%, es agua para beber, es agua que es posible consumirla directamente ni tanto, ¿no? No potabilizarla, es agua dulce. La otra diferencia es agua salada. Entonces, en este trayecto de haber hecho industria, de haber hecho minería, de haber hecho todas las actividades del hombre, de haber crecido como ciudades, como metrópolis, hemos contaminado y estamos utilizando la mayor cantidad posible de agua, ¿no? Entonces es sinceramente un tema. No sé si por ahí hemos visto la serie de Mad Max, ¿no? Donde de una u otra forma, pues el agua era un bien preciado, ¿no? Y ahí vamos a llegar en algún momento. Pero también hay alternativas que se están brindando hoy en día, ¿no? No sé si por ahí recuerdan el tema de la desalinización de las aguas del mar. Lógicamente que es costoso, ¿no? Países del Medio Oriente, al no tener cantidades significativas de este recurso, están optando por esa vía, ¿no? Lógicamente que ellos tienen recursos en el tema del petróleo, ¿no? Entonces pueden compensar de una u otra manera. Otro daño severo en el medio ambiente es la contaminación, ¿no? El suelo, el aire, el agua son contaminados por compuestos químicos que tardan años en disolverse. Se supone que en unos 50 años puede que tengamos tierras infértiles, agua contaminada y aire que nos ocasione problemas al respirarlo, ¿no? En unos cuantos años, como menciono aquí, 50 años prácticamente pasan volando, ¿no? Prácticamente van a tener que usarse mascarillas. Esos memes que a veces vemos en las pantallas, en los celulares, simplemente van a hacerse realidad de una u otra forma, ¿no? Hoy en día ya con este tema del COVID simplemente también se ha dado de que ya tenemos que cuidarnos, protegernos de nosotros mismos, ¿no?
no conversar directamente, evitar las salpicaduras de la saliva, evitar el contacto, generarse un distanciamiento social. Entonces, eso que antes era de cierta manera utópico, hoy en día se está dando, ¿no? Otro problema también, otro impacto es el desgaste de la capa de ozono, ¿no? El desgaste de la capa de ozono se ha atribuido a la expulsión de gases contaminantes como el cloro, el bromo, por parte de las grandes industrias, ¿no? Y también, si hacemos un poquito de historia, podemos revisar que las refrigeradoras, en unos buenos años, el gas refrigerante se construía a base de estas sustancias, ¿no? Cloro, básicamente. Y eso, cuando se escapaba al medio ambiente, pues era un efecto simplemente destructor de la capa de ozono, ¿no? Luego tenemos también el exceso de pesca, ¿no? Se estima que en 30 años se extinguirán todas las especies de peces en el océano, básicamente por la pesca intensiva, ¿no? Definitivamente que la pesca en nuestro océano Pacífico, en las aguas internacionales, se hace pues inmensa. Es más, se ha mandado, o países como China, Japón, mandan barcos factoría, ¿no? Donde prácticamente pescan y ahí lo malo lo procesan. Inmediatamente hay pequeños barcos realimentadores que están llevando los productos hacia las costas, ¿no? Ya no tienen ni siquiera que volver a las costas, están ahí permanentemente. Entonces, estas grandes formas de reducir la cantidad de material biológico que hay en el mundo pues es inmensa, ¿no? Luego tenemos la deforestación también. Este es un proceso de desaparición de los conjuntos forestales. Suele deberse a la acción humana mediante la tala y la quema, ¿no? En los años 90 del siglo pasado ya habían desaparecido la mitad de nuestra inicial cantidad de árboles. Si no frenamos esto, nos quedaremos sin oxígeno y sin este bioma tan necesario para la vida terrestre, ¿no? Los árboles son un bioma importantísimo para el desarrollo de la vida terrestre. Entonces, hay que considerarlo, hay que poner nuestras barbas en remojo de una u otra forma para llevar adelante este tema, ¿no? Por ahí tenemos el concepto de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Ya vimos que hay un impacto, realmente existen impactos palpables en nuestra sociedad. Aquí en Ayacucho, los que conocemos Ayacucho, estamos aquí en Ayacucho, tenemos aquí bajo el río Alameda, tenemos el río Guatatas, tenemos en la parte baja de la zona de las canteras de Totoría, ¿no? Donde por un tema de población, venta de lotización, se está sacando, pues, por ejemplo, la puzolana, ¿no? En cantidades inmensas y se está simplemente eliminando, ¿no? Sin un valor agregado por ahí, ¿no? Entonces, evaluación es objetivar los objetivos para hacerlo consensual, ¿no? Calcular o estimar la magnitud e importancia de cada impacto. ¿Es difícil? No necesariamente. La pregunta es eso, ¿no? ¿Es difícil? No. Existen algunos caminos, existen algunos métodos, existen metodologías para esto, ¿no? Los caminos fundamentalmente tenemos los métodos cualitativos, donde evaluamos simplemente una revisión de ítems, evaluamos el concepto de la matriz causa-efecto, el diagrama de redes, y tenemos otro método también cuantificable, ¿no? Un método cuantitativo, donde utilizamos la matriz de Lopol, método de Battelle y los índices de mérito, ¿no? Estos métodos no los vamos a ver aquí. ¿Por qué? Porque simplemente son métodos ya para llevarlos en un curso un poquito más extenso. Lo que sí vamos a evaluar es otros conceptos también que tienen que ver directamente con el tema de la evaluación de impacto ambiental en obras públicas fundamentalmente, ¿no? Etapas de una evaluación de impacto ambiental, ¿no? Ahí tenemos las etapas fundamentales. La decisión de realizar una evaluación de impacto ambiental es la primera etapa que realmente se tenga que realizar, ¿no? Luego realizamos un análisis del medio ambiente, recolectamos información, analizamos, como les decía, ese medio ambiente y analizamos el proyecto propiamente dicho, ¿no? Estas dos partes, el análisis del medio ambiente y el análisis del proyecto, nos van a llevar a integrar nuestro proyecto. Al analizar el medio ambiente, vamos a analizar el medio físico, el medio biológico, el medio socioeconómico. Es importante definir cómo tenemos, cómo estamos encontrando el medio físico, qué cosas hay en nuestra zona de donde vamos a ejecutar un proyecto, ¿no? Luego evaluamos el medio biológico, qué hay en fauna, qué hay en flora. Al evaluar eso, hacemos un inventario, determinamos qué cosa, en qué este tipo de especies podríamos impactar. Luego también, cómo se desarrolla la gente en ese entorno.
está bien, está mal, tiene un tema social manejable en el tema, en la parte económica, en la parte médica, en la parte de seguridad. Muchos proyectos hoy en día, o hace un buen tiempo, han ido cayendo justamente por eso, ¿no? Porque el aspecto o el análisis socioeconómico no se consideraba. La Bamba, por ejemplo, es un gran proyecto, pero de todas maneras en su trayecto de sacar los minerales está dejando impactos ambientales, impactos socioeconómicos a la zona, a los pobladores de la zona, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración ese concepto, ¿no? Es importantísimo. Luego, al unir estos tres análisis del medio ambiente, describimos las áreas de influencia. ¿A qué sector vamos a impactar, ¿no? Y por otra parte, al analizar el proyecto, identificamos las actividades con potencial impacto, ¿no? Identificamos mediante la matriz que les he indicado, mediante la parte cualitativa, cuantitativa, hacemos la determinación de qué actividades realmente van a generar impacto. Por ejemplo, podría ser por ahí la construcción de unas aulas para un colegio X, ¿no? En una zona. Entonces, ¿qué impactaríamos por ahí? La zona de jardines, bosques cercanos, bofedales, manantiales. Vamos a hacer un inventario de las actividades que podrían generar. ¿Y qué actividades más podrían generar, no? Por ejemplo, la excavación, la preparación de concreto, la eliminación de material orgánico, la eliminación de desechos, el uso de agua. Habría que identificar en cada una de las etapas qué actividades van a generar impacto, ¿no? Entonces, estas son las etapas de una evaluación de impacto ambiental, ¿no? Luego tenemos, al unir esto, vamos a generar un cuadro o una matriz de identificación y predicción de impactos ambientales del proyecto, ¿no? Y luego, pues definitivamente tenemos que plantear, ya identificamos qué cosas hemos impactado y tenemos que plantearnos cómo vamos a mitigar esos impactos, ¿no? Entonces hacemos un plan de evaluación de magnitud y significancia de impactos ambientales. Evaluamos, perdón, cuantificamos los impactos. Puede ser con la matriz Hiper, como le decía Leopold, o con el efecto causa o el famoso diagrama de Ishikawa, ¿no? Pero simplemente vamos viendo cómo hacemos esa cuantificación. Y bueno, pues definitivamente eso nos va a generar un programa de seguimiento y control, ¿no? Vamos a ver las medidas de mitigación, un plan de manejo ambiental, que son documentos ya físicos en los cuales vamos a basarnos para ir avanzando en el camino, ¿no? Necesitamos tener el documento ya planteado una vez hayamos tomado la decisión de realizar una evaluación de impacto ambiental. Entonces, a nivel macro, es este concepto. Luego, por ahí, más adelante, le voy a presentar un resumen de un esquema de las partes que comprende una evaluación de impacto ambiental, ¿no? Entonces, vamos avanzando. Un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, tiene que ver con el mejoramiento de los servicios de formación profesional. De ese ejemplo, más adelante voy a desarrollar su esquema, el mejoramiento de los servicios, por ejemplo, de formación profesional de ingeniería industrial de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Entonces, de esta obra que se va a ejecutar, espero que sea pronto porque ya se ha hecho el estudio de impacto ambiental, voy a presentarles yo las partes que han sido desarrolladas, ¿no? Luego tenemos la evaluación de impacto ambiental, propiamente dicho, ¿no? La evaluación de impacto ambiental es una herramienta muy útil, sobre todo para el momento de tomar decisiones, que contribuyan a fortalecer los compromisos de la sociedad con el desarrollo sostenible. Aquí hablamos de un concepto importante, desarrollo sostenible, compromisos de la sociedad con el desarrollo sostenible. Si no existe desarrollo sostenible, va a comenzar a depredarse nuestra naturaleza. Por lo tanto, al depredarse, va a comenzar a generarse impactos negativos y abismales, ¿no? Para poder cubrir en un momento determinado. Entonces, tenemos que tener un compromiso real nosotros como sociedad y también hay que entender que somos parte esencial de la sociedad. A veces decimos, ¿no? ¿Por qué botaste botella? Porque pago impuestos, ¿no? Simplemente pago mis impuestos y alguien lo va a recoger. Eso no está comprometido con la sociedad, pues. Entendemos que pagamos impuestos, sí, pero si hacemos el trabajo hormiga, entre comillas, nosotros también, va a mejorar esta situación. Luego nos dice administrar eficazmente los recursos y crear una economía verde, más respetuosa con el medio ambiente.
que es importantísimo, ¿no? Administrar eficazmente los recursos y crear una economía verde. Sí, Jonathan, ¿qué se entiende por desarrollo sostenible? Me dicen, ¿no? Mira, cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de desarrollo que no caiga en el tiempo. Por ejemplo, eh, que Ayacucho tenga una planta de tratamiento de agua potable, por ejemplo. Ese sería su proyecto de desarrollo de Ayacucho. Pero ¿cómo se va a abastecer esa planta de tratamiento de agua, perdón, tratamiento de agua potable? ¿Cuál va a ser la sostenibilidad para que esa planta funcione permanentemente? Entonces, para eso habría que buscar las vertientes adecuadas para que alimenten a nuestra planta de tratamiento. Si no, habrían unas zonas, o perdón, fuentes de agua para alimentar, no tendría sostenibilidad en el tiempo esa planta de tratamiento de agua potable. Ahí sería un desarrollo no sostenible. Otro ejemplo por ahí, si nosotros estamos haciendo una represa, por ejemplo, y no hay la cantidad suficiente de agua para almacenar, como ha pasado en muchos lugares que lo han hecho por temas políticos, entonces pues no generamos un desarrollo sostenible para nuestra zona. ¿Cómo vamos a cubrir la cantidad de agua necesaria para la generación de energía eléctrica, por ejemplo, en esa represa, si no se cubre el volumen mínimo del agua, ¿no? Entonces, ese sería un desarrollo no sostenible. Otro, por ahí generamos en una zona determinada, por ejemplo, un distrito X, vamos a darles tachos de residuos, todo, vamos a poner en diferentes partes de la ciudad como centros de acopio. Pero si no capacitamos a la gente adecuadamente en el manejo de los residuos, en la forma en la que hay que segregar los residuos adecuadamente, no va a ser sostenible ese programa. Entonces, desarrollo sostenible es algo que complementa en el tiempo un proyecto determinado, ¿no? Esa sería la respuesta por ahí. Vamos avanzando. Ahí dice, evaluación de impacto ambiental. Una evaluación de impacto ambiental se describe como una evaluación de impacto de las actividades planificadas en el medio ambiente, incluyendo los impactos en la biodiversidad, vegetación y ecología, agua y aire. Se puede considerar una evaluación de impacto ambiental como un proceso de identificación, predicción y evaluación de los posibles impactos ambientales, socioeconómicos y culturales. Aquí quiero detenerme un poquito. Cuando hablamos de evaluación de impacto ambiental, y es importante considerar esto, que ya los impactos no solamente se consideran en el medio ambiente. Los impactos pueden ser ambientales, sí, pero tienen que ver de sobremanera con el tema socioeconómico, con el tema cultural. Un ejemplo bastante real. Las invasiones que permanentemente han estado sucediendo en décadas pasadas. ¿Qué generaban eso? Que, por ejemplo, la gente que invadía una zona determinada ya no tenía agua, tenía que llevar agua en cisternas, ¿verdad? Entonces, comenzaban a crear focos de reproducción, por ejemplo, del dengue. Sus desagües no tenían dónde eliminar. Y de igual manera comenzaba a crear aguas negras en su zona donde estaban viviendo. Luego, no tenían luz, de igual manera. Su forma de vida comenzó pues no era la correcta, no era la adecuada, ¿no? Luego por ahí comenzaron a vivir hacinados porque todavía no tenían las condiciones correctas, adecuadas. Comenzaban a criar animales en los cuartos, comenzaban a convivir con la secreta de los animales. Entonces, eso va a generar un ambiente socioeconómico bastante inconsistente, ¿no? Bastante que de la forma en la que no está de acuerdo a lo que realmente se busca para las personas, ¿no? Por otra parte, también el tema cultural. La gente, al tener necesidades diferentes a las que deberíamos, de acuerdo al triángulo o al cuadro de necesidades de amor, de tener temas culturales diferentes, comienza a cambiar su aspecto cultural. La gente no se va a lavar todos los días, la gente no se va a asear todos los días, la gente no limpia su casa todos los días. Entonces, pues van trastocándose temas culturales, ¿no? Entonces, es por eso que una evaluación de impacto ambiental tiene que ver con el medio, pero con el ámbito general hoy en día. Nos dice por ahí, y de otra índole, de un proyecto o desarrollo propuesto para definir acciones de mitigación, no solo para reducir los impactos negativos, sino también para aportar contribuciones positivas al medio ambiente natural y bienestar.
Cuando hablemos de impacto ambiental, vuelvo a recalcar, y ya dije hace un momento, no pensemos necesariamente en aspectos negativos, también pensemos en aspectos positivos. Por ejemplo, podría darse de que nosotros hacemos un parque determinado, urbanizamos una zona determinada y nos encargan hacer la evaluación de impacto ambiental de ese lugar. Podríamos plantear, ya, está bien, se ha deteriorado el medio ambiente, ha habido erosión, ha habido pérdida de vegetación, pero nuestra contribución podría ser la arborización, por ejemplo, ¿no? La revegetación, ¿cierto? La forma en la cual nosotros podamos implementar ciertos programas de segregación en los domicilios, podamos crear por ahí un centro de lombricultura, un centro de compostaje. Entonces, al hecho de que existan en nuestra sociedad problemas, nosotros debemos estar llanos a generar las soluciones. Los problemas van a existir siempre, ¿verdad? Pero ya cansémonos, como yo le decía siempre en las clases que doy en la universidad, le decía, ya cansémonos de ver los problemas. Los problemas existen, y si no existen los problemas, pues no tendríamos la razón de estudiar alguna carrera en específico. Entonces, justamente porque existen esos problemas, nosotros ahondamos nuestra investigación, ahondamos nuestro análisis para estudiar esas carreras adicionales que permanentemente se están renovando, ¿no? Permanentemente están apareciendo nuevos campos de ciertas ciencias o campos de aplicación de ciertas ciencias. Entonces es importante centrarse en el problema como una oportunidad para brindar solución. Bueno, por aquí les presento un pequeño video de los impactos ambientales. El concepto de impacto ambiental refiere al efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. En términos más técnicos, podríamos decir que el impacto ambiental es aquella alteración de la línea de base como consecuencia de la acción antrópica o de eventos de tipo natural. Todo aquello que las personas podemos hacer y que directamente daña al planeta tendrá obviamente un impacto ambiental negativo sobre la salud del mismo. Básicamente, entonces, es en este sentido que usamos el concepto, o sea, un terremoto o cualquier otro fenómeno climático de peso pueden ocasionar un impacto tremendo. Sin embargo, debemos destacar que el concepto es utilizado en nuestro idioma para dar cuenta de aquellas acciones que implican una explotación con fines económicos directamente sobre el medio natural. Aunque el impacto ambiental puede ser producido por la naturaleza, el humano es uno de los principales causantes de este problema que aterroriza al mundo. Estos son algunos de los principales impactos ambientales producidos por nosotros, los humanos.
El planeta es tan importante que deberíamos de pensar más en él. Hoy en día se han implementado alternativas que detengan los impactos ambientales, principalmente, un desarrollo sustentable. Al hablar de desarrollo sustentable, nos referimos al concepto que involucra una serie de medidas encaminadas a la administración eficiente y responsable de los recursos naturales por parte del ser humano para la preservación del equilibrio ecológico. La basura inorgánica puede ser reciclada para ser transformada en materiales reutilizables, como por ejemplo, envases, bolsas, botellas, etc. La basura biodegradable puede ser reciclada y ser procesada para ser utilizada como abono de plantas. Con ella puede fabricarse, por ejemplo, composta, que se usa en agricultura y jardinería. Las plantas de energía solar aprovechan la luz del sol para producir energía eléctrica. Es un tipo de energía limpia y renovable. Los parques eólicos son instalaciones de aerogeneradores que utilizan la fuerza del aire para producir energía eléctrica. Son una alternativa limpia para la generación de energía. La energía undimotriz es aquella producida a partir de la fuerza de las olas, cuyo movimiento produce presión hidráulica, la cual es transmitida a boyas flotantes, para, posteriormente, ser convertida en energía eléctrica. Es un tipo de energía renovable muy eficaz que está siendo explorada actualmente. La recogida y almacenamiento del agua de lluvia es fundamental para evitar el despilfarro de un recurso tan importante como el agua. El ecoturismo es un concepto ecológico de turismo, como su nombre lo indica. Promueve una forma de turismo más orientado a experimentar el estilo de vida de comunidades rurales y de disfrutar de la naturaleza, su flora, su fauna, sus paisajes. Además, evita los daños y la contaminación que causa el turismo tradicional. El uso de carros eléctricos, especialmente cuando la energía que los mueve proviene de fuentes de energía limpia, como la solar eólica, es una alternativa sustentable para el transporte, ya que no contamina el ambiente ni produce contaminación sonora. La huella ecológica se va consolidando como indicador de sostenibilidad a nivel internacional. Este indicador biofísico de sostenibilidad integra el conjunto de impactos que ejerce una comunidad humana sobre su entorno. Todos los humanos somos responsables de lo que hoy le está sucediendo al planeta. Es tiempo de decir alto, de parar con el daño, de darnos cuenta del grave error que estamos cometiendo con nuestro mundo. Aún estamos a tiempo de cambiar, de frenar esos impactos que nos están dejando sin hogar. Sé una persona responsable y consciente, el planeta y las generaciones futuras te lo agradecerán. Entonces, como acabamos de ver, realmente este es un resumen de todo lo que de alguna forma hemos estado considerando en la parte inicial. Definitivamente que existe pues bastante daño, ¿no? Bastante impacto. Y también tenemos alternativas, como podemos apreciar, alternativas para poder nosotros de una u otra forma mejorar nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Que es importante. Evitemos ser pesimistas, ¿no? Evitemos, lógicamente que desde nuestra posición es un poquito difícil porque nuestra posición no es aquella posición en la cual nosotros tengamos decisión sobre proyectos grandes, ¿no? Pero pues a veces lo pequeño va también sumando, ¿no? Es importante. Entonces, al margen de ello, en el país, en el Perú, existe un sistema nacional de gestión ambiental. Este sistema nacional de gestión ambiental es un conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos, ¿no? Mediante el cual se organizan las funciones y competencias ambientales en las entidades públicas para permitir la implementación de una política nacional del ambiente, ¿no? Considerando los procesos relacionados con la gestión de la diversidad biológica, cambio climático y manejo de suelos, ¿no? Entonces, existe un sistema nacional de gestión ambiental en nuestro país. En base a ello, vamos nosotros también viendo quiénes conforman, ¿no? Este sistema. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene por objeto asegurar el cumplimiento eficaz de los objetivos ambientales en las entidades públicas,
fortalecer los mecanismos de transectorialidad en la gestión ambiental, garantizando que las entidades sectoriales, regionales y locales en el ejercicio de sus atribuciones ambientales cumplan con sus funciones y asegurar que se evite en el ejercicio de ellas las superposiciones, omisiones, duplicidad, vacíos, conflictos. Entonces, este ente llamado Sistema Nacional de Gestión Ambiental definitivamente pues tiene que ver bastante con el cumplimiento de estos conceptos, ¿no? De estas normativas que se han emanado en el gobierno. Este Sistema Nacional de Gestión Ambiental está integrado por un grupo de 5 grandes entidades, ¿no? O entes. El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Sistema Nacional de Gestión de Residuos Hídricos y el Sistema Nacional de Información Ambiental. El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, muchos lo conocen, ¿no? Normalmente, este Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental es un sistema pues, único y coordinado, transversal, y que se da o existe en todos los sectores públicos, ¿no? Tiene por objetivo básicamente la identificación, la prevención, la supervisión y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos significativos que puedan darse en esas entidades de gobierno, ¿no? En su campo de acción están comprendidos básicamente los planes, las políticas y los programas a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, ¿no? Cada uno dependiendo de su sector, ¿no? Este Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental busca que la regulación en materia de estratificación ambiental sea no solo de manera transversal, ¿no? Sino que sea, que se efectúe en condiciones de igualdad para los sectores y entidades de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Siempre hablábamos de la famosa transversalidad, ¿no? Es importante. Y bueno, pues este Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental está pretendiendo buscar esa transversalidad, ¿no? Luego, por ahí tenemos también el Sistema Nacional de Áreas Naturales y Protegidas por el Estado, fundamentalmente, ¿no? Porque ese es un tema de gobierno, ¿no? ¿Y a qué se dedica este servicio nacional? Perdón, Sistema Nacional. Asegurar la conservación de las áreas naturales protegidas, su biodiversidad biológica y el mantenimiento de los servicios ambientales, ¿no? En el marco de la gestión participativa y articulada a una política integral de desarrollo sostenible del país. También tenemos el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que de alguna manera es aquel ente que se dedica a impulsar y promover el cumplimiento de las obligaciones ambientales en los agentes económicos y la mejora del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. También, por otra parte, es un ente rector del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? El famoso CINEFA, ¿no? El famoso CINEFA es parte de esto, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo, por ejemplo, otro ente que por ahí lo hemos estado considerando es el Sistema Nacional de Información Ambiental, que maneja todo lo que es información propiamente dicha, ¿no? Luego tenemos por ahí el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, básicamente integrado por la ANA, por el ALA, que en su desarrollo es la autoridad, básicamente, ¿no? Es considerado como la autoridad nacional del agua, el famoso ANA, del Ministerio de Agricultura y Riego, ¿no? De acuerdo, conformado esto, de acuerdo a la ley 29338, si mal no recuerdo, ¿no? Ley de Recursos Hídricos, y es el ente rector y la máxima autoridad técnica normativa del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ¿no? El ANA, el cual es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental también, ¿no? Entonces, eso de todas maneras va a ir viéndose poquito a poquito en el desarrollo de esta webinar, ¿no? Las estrategias nacionales se trabajan conjuntamente con las direcciones de diversidad biológica, ¿no? Cambio climático y ordenamiento territorial. Es importante al momento de plantear estrategias nacionales, trabajar en base a esos conceptos, ¿no? Territorialmente, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental está constituido por los sistemas regionales y locales. Es importante precisar que el sector privado y la sociedad civil tienen libertad absoluta para poder participar y complementar las actividades del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
Muchas veces la sociedad civil solo nos dedicamos a criticar, ¿no? Están contaminando ahí, están haciendo esto o lo otro, pero ¿qué hacemos nosotros desde nuestra posición? Tenemos, como menciona el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, tenemos la total libertad de poder participar, ¿no? Conformando asociaciones, conformando ONGs, conformando equipos, brigadas, conformando todo lo que el Estado nos permita en la formación de equipo de trabajo, ¿no? O participando, denunciando a través de las instituciones que existen en el gobierno, ¿no? Entonces es importantísimo eso. El marco legal vigente que da pie a esto es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, se encuentra regulado por la ley 28.245, ¿no? La famosa ley del marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y por su reglamento aprobado por Decreto Supremo 008-2005 de la PCM, ¿no? Entonces ahí tenemos los conformantes del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el CIA, el CINE, la CINEFA, Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, el SINAMPE y el CINIA, ¿no? Son entes conformantes. Y estos, lógicamente, marcados en el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y la finalidad del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? Definitivamente su finalidad es la de protección del ambiente y contribución a la conservación de los recursos naturales, ¿no? Pero, ¿cómo realiza, cómo logra ese fin? Bueno, pues haciendo trabajos de orientación, integración, coordinación, supervisión, evaluación y garantizando que se cumplan las actividades que se han planificado, ¿no? Básicamente marcadas en qué, a nivel macro, ¿no? Políticas. Y en políticas se ha emanado por la Política Nacional del Medio Ambiente, ¿no? Política Nacional del Ambiente. Esa es, en base a esta política que está emanada por el gobierno, por el Ministerio del Ambiente, se van conformando, se van implementando los planes, ¿no? Entre ellos, entre los más famosos está el Plan Nacional de Acción Ambiental. Y luego, o así, de manera secuencial, tenemos los programas. Por ejemplo, por ahí tenemos el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la mitigación del cambio climático, ¿no? Programas, tenemos una gran cantidad inmensa de programas. Basta entrar a la página web del Ministerio del Ambiente y ubicar, ¿no? Qué programas existen para cada sector en específico, ¿no? Mientras que luego tenemos las acciones, por ejemplo, tenemos la Agenda Nacional de Acción Ambiental, ¿no? Por ahí tenemos también otros tipos de acciones, ¿no? Acciones locales, acciones regionales o acciones nacionales, ¿no? Es importante en este sentido considerar permanentemente el tema de la finalidad de este Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? Y tener bien presente cuál es el fin de este Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que como le vuelvo a repetir, es la protección del ambiente y la contribución a la conservación de los recursos naturales, ¿no? Fundamentalmente esa es la finalidad. Luego tenemos, también les voy a presentar un video que lo he copiado de la misma página web del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y me parece importante sobre el Sistema Nacional de Gestión Ambiental propiamente dicho, ¿no? Asegurar la protección del ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales es esencial para el desarrollo de un país. Por eso, en el Perú, funciona el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. ¿Qué es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental? Es el conjunto de la política, los procedimientos, mecanismos e instrumentos mediante los cuales se organizan y desarrollan las funciones, competencias y compromisos ambientales en el país. Su finalidad es garantizar el cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente para permitir reducir las superposiciones, omisiones o vacíos entre las instituciones del Estado. ¿Quiénes conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental? Todos lo conformamos, el Ministerio del Ambiente como ente rector y las instituciones estatales de los 3 niveles de gobierno con competencias en materia ambiental y la gestión de los recursos naturales, quienes a su vez se articulan con el sector privado y la sociedad civil. En su funcionamiento, el sistema tiene 2 dimensiones, la sectorial y la territorial. La dimensión sectorial se refiere a las competencias que tienen los sectores en materia ambiental y que se implementan en los 3 niveles de gobierno, mientras que la dimensión territorial se refiere a la interdependencia entre las competencias ambientales de gobiernos regionales y locales.
El sistema está conformado por el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, el Sistema Nacional de Información Ambiental, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Además, se vincula con otros sistemas funcionales que gestionan los recursos naturales. El sistema también considera temas transversales, cuyo desarrollo es necesario para el cumplimiento de los compromisos internacionales del Perú. Estos son los residuos sólidos, cambio climático, diversidad biológica, calidad ambiental, entre otros. ¿Qué son los sistemas regionales y locales de gestión ambiental? Son las estructuras a nivel regional y local de la gestión ambiental, integrados por entidades que ejercen competencias ambientales en dichos territorios, el sector privado y sociedad civil, a través de las comisiones ambientales regionales y locales, que a su vez son instancias de coordinación y concertación de la política ambiental en sus ámbitos correspondientes. ¿Cómo funciona el Sistema Nacional de Gestión Ambiental? Mediante la aplicación de los diversos instrumentos de gestión, como los de planificación, promoción, prevención, control, corrección, información, financiamiento, participación y fiscalización, entre otros, los que permiten implementar la Política Nacional del Ambiente. La política es un conjunto de lineamientos de cumplimiento obligatorio en materia ambiental, que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas. A través del Plan y Agenda Nacional de Acción Ambiental, se fijan las metas de corto, mediano y largo plazo para su cumplimiento. Tal como hemos visto, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental engloba una diversidad de instrumentos, sistemas y mecanismos para que todos los que lo conforman y la sociedad en su conjunto podamos involucrarnos y participar en la gestión ambiental del Perú. Gobierno del Perú. El Perú primero. Definitivamente, ese es un resumen bastante conciso de lo que hemos estado comentando, ¿no? Entonces, es parte importantísima, ¿no? Luego, les decía, tenemos el Sistema Nacional de Impacto Ambiental. Es un sistema único y coordinado de carácter preventivo, cuya función principal es la identificación, evaluación, mitigación y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos, derivados de acciones humanas expresadas, ahí va lo importante, ¿no? Como políticas, planes, programas y proyectos de inversión, potenciando la generación de impactos ambientales positivos derivados de dichas acciones. Entonces, aquí hay un tema importante. Este sistema único de carácter preventivo básicamente va en el sector gobierno, en el sector público, va a orientar sus identificaciones, evaluaciones, mitigaciones y correcciones en políticas, planes, programas y proyectos de gobierno. En proyectos de inversión de gobierno, sin proyectos no existiría la razón de ser del gobierno. El gobierno de una u otra manera a partir de los impuestos que se recaudan, una de sus funciones es la de brindar servicios para la población, ¿no? Generar proyectos de inversión para el beneficio social. Es por eso que siempre van a haber pues, proyectos y por lo tanto siempre van a generarse impactos, ¿no? Entonces, importantísimo por esa parte. Y ahí va el objetivo de estas capacitaciones, ¿no? Formar personas, sensibilizar personas que de una u otra manera pues entiendan de que en diversos proyectos de inversión, tanto social o tanto de inversión privada, existen la forma de identificar, evaluar, mitigar y corregir impactos ambientales negativos. Existe esa posibilidad, es importante. Y para realizar ese trabajo, pues hay que buscar los medios de capacitación correcta, ¿no? Buscar los profesionales correctos, buscar los entes correctos. Yo sé que de aquí muchos están en universidades, muchos están en institutos, muchos inclusive se están formando solos, ¿no? Se están capacitando, autocapacitándose, que de verdad en estos tiempos es una labor titánica, pero importante, ¿no? Mucha gente está buscando, cuando yo las semanas pasadas estaba en otras charlas,
luego de la charla me contactaban ya al WhatsApp y conversábamos, veíamos, determinábamos que efectivamente son gente que ha entrado así hasta de casualidad a trabajar en temas ambientales, pero pues hoy en día tienen formación a través de las redes en todo este tiempo de cuarentena bastante sólido, ¿no? Que ha permitido mejorar sustancialmente su desempeño laboral en sus trabajos, ¿no? Entonces, eso es importante. Utilizar las herramientas con las que contamos para ir mejorando, para ir pensando cómo mejorar nuestros procesos, ¿no? Para ir planteando alternativas. No solamente un supervisor, por ejemplo, yo les decía, un supervisor no solamente está para identificar las falencias en una obra determinada, ¿no? Está bien, identifica las cosas negativas, pero propone alternativas para que los ejecutores de la obra vayan avanzando, ¿no? Porque si no, no tiene sentido de tener, perdón, no tener la supervisión que se menciona normalmente, ¿no? Entonces, es importantísimo. Justamente el supervisor está pues para tener esa visión importante, esa visión mejor que todos, de identificar aspectos negativos y dar soluciones a lo que está evaluando, ¿no? Importante. Luego tenemos por ahí la parte del CIA, ¿no? El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental que le estaba comentando, es un sistema único y coordinado de carácter preventivo, cuya función es la identificación, evaluación, mitigación y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de los programas y proyectos de inversión. Ahorita vamos a ver el tema de proyectos. Tiene principales actores. ¿Cuáles son los principales actores del CIA? Ministerio del Ambiente, que es el organismo rector y administrador del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? El SENACE, que brinda la certificación propiamente dicha de evaluación de impacto ambiental, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de Agricultura, que también tienen que ver con otros temas transversales, como veíamos en el video, ¿no? Ellos también conforman opinantes técnicos, ¿no? Tenemos el CERNAM, el ANA, como autoridad propiamente dicha del agua, el CERFOR, la DIGESA y otros, ¿no? Y también existen las autoridades competentes, sectores, ministerios, gobiernos regionales, municipalidades provinciales, tenemos también los titulares o proponentes, las empresas consultoras, ¿no? Que es importante hoy en día. Hoy en día es más, el gobierno tiene registrada a estas empresas consultoras a través de una base de datos, ¿no? Que por ahí conocen la problemática de una sociedad en específico, ¿no? Y, como les vuelvo a recalcar, también es un ente, es un actor principal la sociedad civil, ¿no? Luego tenemos el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, tenemos, bueno, ahí una pirámide de conformación, el Ministerio de Medio Ambiente como ente rector y sus partes conformantes, ¿no? Un resumen bastante esquematizado. ¿Ya? Y luego estaríamos pasando a una etapa en la que desarrollaríamos la evaluación de impacto ambiental propiamente dicho, ¿no? Hasta aquí, si tienen alguna pregunta de acuerdo a lo que hemos ido desarrollando, sería bueno ir revisando. Pueden levantar la mano, pueden hacer su pregunta a través del chat. Y Kelma Baños, buenas noches. Decías, desarrollo sostenible y desarrollo sustentable, ¿tienen el mismo concepto? Bueno, en el video hemos visto que son conceptos semejantes, ¿no? Son conceptos semejantes. Al final se podría utilizar como conceptos semejantes, ¿no? Bueno, avanzaríamos en todo caso, si no hay muchas preguntas por ahí. Le decía, el gobierno a través de sus ministerios, a través de sus entes, normalmente va a generar proyectos de inversión, ¿no? Y lo entendemos de la siguiente forma, es una inversión que busca la formación de capital físico, humano, natural, institucional y o intelectual que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y servicios. Es lo que hace el gobierno hoy en día, ¿no? Genera proyectos de inversión a través de lo recaudado en sus arcas, ¿no? Y esto pueden ser enfocados en ¿qué? Bueno, pues en carreteras,
sistemas de riego, canales, limpieza de residuos. Y también existe, por otra parte, proyectos de la parte privada, ¿no? Que puede ser para el sector minero, sistemas de generación de electricidad, hidrocarburos. Entonces, estos proyectos de inversión, por ejemplo, en hidrocarburos tenemos en el Perú todo lo que es en el norte la red de conducción de petróleo, ¿no? Aquí en la zona sur tenemos de Camisea hacia Pisco, ¿no? Todo lo que es el sistema de transmisión de productos del gas de Camisea, ¿no? Y en todas esas etapas de estos proyectos existen impactos ambientales, permanentemente. Puede ser por deslizamiento, por erosión, por calentamiento, por simple o por actividad humana, por diversos factores. El tema es cómo evaluamos eso, ¿no? Cómo vemos la forma de evaluar, analizar, cuantificar, mitigar y si es posible, también intervenir, ¿no? Por ejemplo, el año 2016, 15, si mal no recuerdo, se hizo una intervención de una parte del ducto de Camisea, que duró, pues, o debe durar 36 horas como máximo, porque también hay contratos que cumplir, ¿no? Entonces intervino una parte del ducto de Camisea para reemplazar, porque se estaba corrugando por efecto del deslizamiento de un talud, ¿no? Entonces, ahí hay que ver. Y luego, en el mismo trabajo de reemplazo, por ejemplo, de esa parte del ducto, también había que hacer todo un proceso de control ambiental. O sea, cada etapa de este proceso de mantenimiento existe eso, ¿no? Entonces, por ahí les quería comentar que era un proyecto de inversión, ¿no? Tanto privado como público. Y bueno, pues normalmente le llamamos titular del proyecto a los entes rectores, ¿no? Que van a de una manera manejar o monitorear, por ejemplo, es aquella persona natural o jurídica, puede ser nacional o extranjera, que desarrolla proyectos de inversión, ¿no? A él le llamamos titular del proyecto, dentro del territorio nacional, de acuerdo a ley, ¿no? En el Perú, de acuerdo a ley. Es la empresa, el consorcio, entidad, persona o conjunto de personas titulares o proponentes de un proyecto de inversión en el marco del CIA, ¿no? Los cuales tienen la obligación de suministrar información a la autoridad competente sobre la elaboración y cumplimiento de sus compromisos ambientales y la responsabilidad de cumplirlos, ¿no? Eso está determinado en el MINAM. Entonces, por ejemplo, en el caso del MTC, por ejemplo, ¿no? El titular del proyecto, ¿quién es? Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Y qué proyecto maneja? Bueno, diferentes proyectos, un mantenimiento de vías, por ejemplo, en redes de segundo o tercer orden, ¿no? Que hoy en día se hace bastante mantenimiento de esas vías, ¿no? Para ingresar, por ejemplo, a poblados cercanos a una ciudad. O en el caso de Provía Nacional, por ejemplo, también el titular del proyecto es el Ministerio de Transportes y su proyecto sería mantenimiento de redes nacionales, ¿no? Provías, a través de Provías, ¿no? También podría ser a través del Ministerio de Construcción y Vivienda, el Programa Nacional de Saneamiento Rural, ¿no? PNSR, ¿no? Ese programa, por ejemplo, el titular sería el Ministerio de Vivienda y Construcción. Y aparte de este programa tiene pues muchos otros programas, ¿no? Pero el titular del proyecto sería el ente que está. Y en el ámbito minero, perdón, en el ámbito privado, tendríamos, por ejemplo, el titular del proyecto Antamina, ¿no? Y por ahí la mina en específico que está desarrollando es el proyecto, ¿no? Las Bambas, Strata Cooper, Repsol también puede tener sus, en Camisea, por ejemplo, tuvo en un momento zonas de proyectos de exploración, ¿no? O Electrocentro, ¿no? Por ejemplo, aquí en Ayacucho, ¿no? Que tiene a través de la generación de todo el sistema eléctrico, simplemente administra la parte de electricidad en esta zona, en esta parte centro del país, ¿no? Entonces, es importante identificar a la titular del proyecto. Luego por ahí tenemos ya, propiamente dicho, los estudios de impacto ambiental, ¿no? ¿Cómo vemos un estudio de impacto ambiental? ¿Qué significa un estudio de impacto ambiental, no? Un estudio de impacto ambiental nos dice, es un documento que describe las características de un proyecto, ¿no? Y las condiciones de entorno. Características de un proyecto. ¿De qué está conformado ese proyecto? ¿Qué va a atacar ese proyecto? ¿Qué cosa va a conformar? ¿Qué se van a desarrollar? ¿Qué actividades en específico se van a desarrollar en ese proyecto? O como le llaman los ingenieros civiles, ¿no?
qué partidas en específico van a desarrollarse durante la ejecución de ese proyecto, ¿no? Y bajo qué condiciones, cómo estamos encontrando la zona, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una exploración a tajo abierto de una empresa minera, ¿no? Para esto, ¿qué tiene que hacer? Tener los permisos correspondientes, tener el estudio de impacto ambiental al nivel que le corresponde la exploración, no puede ser detallado, semidetallado, final, a nivel que le va a corresponder o al nivel de estudio que le va a corresponder, ¿no? Porque bien sabemos en la parte de proyecto que existen niveles de estudio, ¿verdad? Desde un perfil hasta la ejecución del proyecto, ¿no? Hoy posteriormente puede ser cierre del proyecto, ¿no? Entonces es importante definir eso, ¿no? Entonces nos dice que es un documento que describe las características de un proyecto y las condiciones del entorno donde se pretende implementar un determinado proyecto, ¿no? Asimismo, proporciona información para identificar, interpretar y predecir los impactos ambientales relacionados al proyecto e implementar acciones para minimizar sus efectos significativos adversos. Entonces, nuestro estudio de impacto ambiental nos permite que identificar nuestro proyecto propiamente dicho, identificar las características de nuestro proyecto, identificar las posibles causas, perdón, las posibles consecuencias que podrían darse al momento de ejecutar el proyecto y se plantean alternativas para mitigar esos impactos que podrían generarse, ¿no? Y eso debe estar, ¿dónde? En un documento en específico, ¿no? Un documento que se presenta normalmente al momento de hacer el estudio definitivo de un proyecto, ¿no? Y también, pues, lo vuelvo a recalcar, va a depender pues del nivel de la rigurosidad de este estudio, va a depender del nivel en el cual nosotros estamos manejándolo, ¿no? Entonces, mientras más real es el proyecto, mientras más nivel tiene, también más cuesta un proyecto de todas maneras, ¿no? Por otra parte, tenemos la famosa certificación ambiental, ¿no? ¿Qué es la certificación? Es una resolución emitida por la autoridad ambiental competente, ¿no? A través de la cual se aprueba el estudio ambiental. Puede ser el DIA, EIA, o la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Detallada, ¿no? Puede ser semi-detallada o simplemente detallada, ¿no? O instrumento de gestión ambiental complementario al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Acreditando que el proyecto de inversión propuesto ha cumplido con los requisitos de forma y fondo establecidos en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. La certificación ambiental establece las obligaciones que debe cumplir el titular del proyecto, ¿no? Para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los impactos ambientales negativos generados. Aquí, adicionalmente menciona la palabra compensar. Hoy en día existe un programa nacional de compensación ambiental dentro del Ministerio del Ambiente, que de una u otra forma pues hace hincapié en los lugares donde se ha podido determinar que los impactos ambientales negativos han sido fuertes. Es posible que la empresa tenga o establezca un plan de compensación, ¿no? Es importante. Entonces, ahí tenemos, ¿no? El proyecto de inversión, el titular elabora el estudio ambiental, tenemos el estudio de impacto ambiental, y el titular presenta a la autoridad de evaluación ambiental, ¿no? Ahí tenemos la autoridad ambiental y la autoridad evalúa el estudio ambiental dependiendo la rigurosidad de inversión y luego pues determina una resolución positiva o negativa, ¿no? Ese es el flujograma de la certificación ambiental. Entonces, esto, bueno, va a demorar, el tiempo de demora va a ser o va a estar en función de cuán grande es el proyecto, ¿no? Hay proyectos que pueden demorar 4, 5, 6 meses en ser evaluados por la autoridad ambiental competente, ¿no? Entonces, va a depender de eso definitivamente. ¿Y quién es la autoridad competente que les decía? Son entidades públicas del ámbito nacional, sectorial, regional y local encargadas de la evaluación y de corresponder de la aprobación de los estudios ambientales e instrumentos de gestión ambiental complementarios del proyecto de inversión, ¿no? Corresponde a las autoridades sectoriales de nivel nacional emitir la certificación ambiental de los proyectos de alcance nacional o multirregional. En el ámbito de sus respectivas competencias, corresponde a las autoridades regionales y locales emitir la certificación ambiental de los proyectos, ¿no? Que dentro del marco de procesos de descentralización
resulte de su competencia, ¿no? Entonces, la autoridad competente es aquella entidad pública a la cual le corresponde un proyecto específico, dependiendo pues a qué se quiera dónde se quiere invertir, ¿no? O dónde el gobierno quiera generar beneficio social, ¿no? Puede ser en minería, puede ser en transporte. Por ejemplo, en transporte tenemos un montón de evaluaciones de impacto, ¿no? Tanto positivas como negativas, ¿no? En temas de agua de igual manera, en temas de salud pública de igual manera, en temas de residuos sólidos también de igual manera, en temas de parques, manejo de plantas, de árboles, de igual manera, o sea, existen diferentes autoridades competentes para cada sector que se quiera implementar, ¿no? Autoridad ambiental competente, ahí tenemos el cuadro esquemático, ¿no? Uno dice, como autoridad nacional, tenemos al SENACE, ¿no? Que tiene que, de todas maneras, verificar, dar sus aprobaciones y evaluaciones en el sector de minería, hidrocarburos, electricidad, transporte, agricultura y hasta no hace mucho, residuos sólidos, ¿no? Que es importantísimo que la gente, pues, de una u otra forma entienda que residuos sólidos es parte de la autoridad hoy en día nacional, ¿no? Luego tenemos la autoridad sectorial, donde está a cargo de los ministerios, ¿no? Ministerio de Energía y Minas, a través de diferentes direcciones generales, ¿no? Dirección General de Ambiente, tenemos al Ministerio de Transporte, produce el Ministerio de la Producción, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda, Comunicación y Saneamiento, al MINCERTUR, al MINSA. Entonces, en el ámbito sectorial, los ministerios están involucrados completamente en estos temas, ¿no? Es más, son entes que van a ver de una u otra forma el sector que les corresponde, propiamente dicho. En el ámbito de la autoridad regional, las regiones propiamente dichas, tenemos la Dirección Regional de Energía y Minas, la DIREPRO, la Dirección de Residuos Sólidos, que también muchas municipalidades, pero muchas regiones cuentan, ¿no? Y convenios a nivel nacional que han hecho muchos departamentos, ¿no? Por ejemplo, San Martín, Piura, Arequipa tienen convenios como autoridad regional competentes para el tema de ser autoridades ambientales competentes, ¿no? A muchas ciudades sí les falta en el Perú, pero pues están en ese trabajo permanente, ¿no? Y finalmente ahí tenemos la autoridad local, que son fundamentalmente las municipalidades, ¿no? Quienes sí o sí están embarcados en el tema de residuos sólidos, ¿no? Y lo vemos a diario, ¿no? A través de los recolectores que son los encargados de ejecutar su actividad, ¿no? Asimismo, es función de las autoridades ambientales aprobar la clasificación y los términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental semidetallado y del estudio de impacto ambiental detallado del ámbito de su competencia, ¿no? Entonces, es importante y función de estas autoridades ambientales para aprobar la clasificación, ¿no? Los términos de referencia. Entonces, importantísimo. Dentro de todo este detalle de autoridad ambiental competente, me gustaría que revisen la página del Ministerio del Ambiente, donde ya hay para cada uno de ellos, pues, una normativa específica, ¿no? Por ejemplo, para el ámbito minero, tiene su normativa de una cantidad inmensa de leyes, ¿no? Que cuando se hace la evaluación de impacto ambiental para obras obras públicas, obras de gobierno, hay que considerar sí o sí las leyes que van a ser competentes ahí, ¿no? ¿A qué leyes aplican? ¿Para qué? Para no estar desenfocado de lo que estamos desarrollando, ¿no? Es importante que nos enfoquemos en la reglamentación, ¿no? Porque si no nos enfocamos en la reglamentación, podemos poner por ahí, sí, yo vi en una diapositiva del internet y era pues del extranjero, ¿no? Entonces no lleva o no es competencia de esa empresa en específico, ¿no? Entonces hay que embarcarnos, como les digo, dentro del ámbito legal que compete a cada uno de los sectores, ¿no? Es importantísimo. Luego, la evaluación de impacto ambiental es un proceso participativo, técnico-administrativo, destinado a prevenir y minimizar, corregir y o mitigar e informar acerca de los potenciales impactos ambientales negativos que pudieran derivarse de las políticas, planes, programas y proyectos de inversión, en este caso de gobierno, y asimismo intensificar sus impactos positivos, ¿no?
Y le decía, en ese tema definitivamente tiene que ver pues la participación ciudadana, ¿no? La participación ciudadana es importante, es más, es un aspecto medular, ¿no? Lamentablemente los ciudadanos nos hemos alejado, nos hemos distanciado de participar, más nos hemos convertido en entes que critican, ¿no? Todos los gobiernos que entran están mal para nosotros, ¿no? Pero ¿qué hemos aportado nosotros desde nuestra posición? ¿Qué hemos mejorado desde nuestra posición? Yo sé que nuestra posición es diferente, quizá no es la misma, no es lo mismo ser autoridad o ser ciudadano, ¿no? Pero debemos de generar aporte, que es importante. Debemos de ejercer ciudadanía, como le llamamos normalmente, ¿no? Y bueno, el tema de la fábrica, que sí tienen por ahí sus evaluaciones, sus checklists, pero oh, siempre buscando el tema de ser considerados, pues, empresas verdes, ¿no? Con el sello verde, ¿no? Porque muchas empresas no lo hacen, definitivamente, tiene un costo, pero tiene un costo para ambos lados, ¿no? Tiene un costo, una inversión, pero también tiene una retribución, porque muchas empresas en el extranjero están buscando, pues, empresas que sean amigables con el medio ambiente, ¿no? Que su evaluación de impacto ambiental no sea negativa, al contrario, tenga alternativas de desarrollo que permitan a estas empresas crecer en el tiempo, ¿no? Entonces es importante esa evaluación. La evaluación definitivamente, ¿no? Y luego tenemos la exigibilidad de la certificación ambiental, ¿no? ¿A quiénes se le exige? De acuerdo al artículo 3 de la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental, existe una obligatoriedad de la certificación ambiental, que es un artículo modificado por el decreto legislativo 1078. ¿No? No podrá iniciarse la ejecución de proyectos de inversión que puedan originar implicancias ambientales significativas, y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuenta previamente con la certificación ambiental expedida por la autoridad respectiva competente, ¿no? Por la respectiva autoridad competente. Entonces, hoy en día tenemos esa modificación del artículo que exige la certificación ambiental, no cuando ya se implementó, sino antes, ¿no? Antes de que inicie su ejecución de labores del proyecto en específico. Y es importante, porque muchas veces sí, si recordamos, ya se han embarcado muchas empresas a nivel de mineras, a nivel de concentradoras, a nivel de puertos, y después se han ido adecuando, ¿no? El famoso PAMA, el Programa de Adecuación del Medio Ambiente. Pero pues eso es porque no existía legislación en ese momento, ¿no? Entonces, el programa de adecuación medioambiental, bueno, pues les ha permitido manejar, por ejemplo, en las zonas de minería, ¿no? Concentración minera de La Oroya, por ejemplo, ¿no? Ya cuando se determinó de que existían niños que estaban contaminando por gases con plomo, con azufre, que estaban siendo emanadas por las plantas concentradoras, recién se buscó adecuar, ¿no? Y lógicamente ya había tenido sus impactos en la población, ¿no? Entonces, hoy en día no, hoy en día se ha invertido eso y se dice que se debe ejecutar antes. Lógicamente tampoco les puedo decir que sí o sí al 100%, o sea, a veces pues ya son temas de política o temas de lobby, como les digo normalmente, en los cuales pues se escapa ya de la parte legal, ¿no? Entonces ahí sí, no entramos a tallar, habría que buscar un curso de corrupción a nivel de gobierno, ¿no? Que probablemente los abogados estén tocando esos temas, ¿no? Que es importante de todas maneras. ¿Y qué proyectos requieren certificación ambiental? Bueno, pues el artículo 18 del reglamento de la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental, a través de sus políticas, planes, programas y proyectos que se someten a evaluación. Esos son los que requieren, ¿no? Certificación ambiental. Las políticas, planes, programas y proyectos que se someten a evaluación ambiental, ¿no? ¿Y cuáles? Los nuevos proyectos de inversión que sean susceptibles de generar impactos ambientales negativos significativos, los cuales se encuentran señalados en el listado de inclusión de los proyectos de inversión sujetos al sistema de evaluación de impacto ambiental comprendidos en el anexo 2. El anexo 2 es parte de un reglamento que existe en la página web del Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces ahí se reglamenta y se dice qué proyectos en específico, que es una gama, es una lista larga de proyectos que necesitan certificación, o áreas al menos, o áreas que necesitan certificación ambiental, ¿no? Luego las modificaciones, ampliaciones o diversificación de los proyectos señalados en el inciso anterior, ¿no?
También lo que se modifique en ese listado del anexo 2. Luego, los proyectos que se reubiquen o trasladen a otras partes del territorio nacional. Si yo estoy desarrollando un proyecto, por ejemplo, en la costa central, por Lima, por Pisco, y voy a trasladar mis actividades a la parte sur, a Mollendo, por ejemplo, entonces, no significa que me voy a llevar mi misma certificación ambiental que ya tenía ahí en la parte central de la costa hacia el sur. No, tengo que volver a que se me genere una certificación ambiental. No es que mi certificación ambiental es volante, ¿no? Que funcione donde yo vaya. No, en cada lugar donde yo voy a generar inversión o un nuevo proyecto, necesito generar una nueva certificación ambiental. Por otra parte, también las políticas, planes, programas públicos con implicaciones ambientales significativas, ¿no? Incluyendo, entre otras, los procesos que impliquen la reubicación de ciudades y centros poblados. Bueno, aquí pues ya cuando se afecta a centros poblados, cuando se afecta a ciudades, ¿no? Y definitivamente se da, ¿no? Se dan. Va a depender, por ejemplo, el proyecto Camisea ha hecho reubicación de muchos sectores, muchos lugares ha hecho reubicación de viviendas, ¿no? Porque tampoco la gente puede vivir en el derecho de vía, pese a que sepa o no sepa, ¿no? Y como les digo, existe un listado de proyectos sujetos al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Que lo pueden, lo pueden encontrar en la página del Ministerio del Ambiente, ¿no? ¿Y para qué sirve el listado de inclusión de proyectos sujetos al sistema de evaluación de impacto ambiental? Para determinar si un proyecto en particular requiere contar con la certificación ambiental, ¿no? ¿Cómo hacemos de que ese proyecto pues me diga a mí o diga a la población o a los inversionistas, señores, yo cuando ejecute mi proyecto no va a afectar el medio ambiente o va a afectar el medio ambiente hasta este límite máximo permisible, ¿no? Porque tampoco no podemos decir que algún proyecto no afecte, pero debe tener una afectación y también debería tener un sistema o un plan de contingencia para evitar, pues, o para minimizar esos impactos ambientales, ¿no? Luego, para identificar la autoridad ambiental competente encargada del proceso de certificación ambiental. ¿Quién va a ser la autoridad ambiental competente que le va a certificar? Va a depender de en qué sector estamos solicitándolo, ¿no? Y quiénes son los interventores ahí, ¿no? La exigibilidad de la certificación ambiental. ¿Por qué es exigible? Cuando tenemos un proyecto de inversión y este se encuentra en el listado de inclusión, sí requiere certificación ambiental, ¿no? Entonces elabora el estudio de impacto ambiental. Y si no se encuentra en el listado de inclusión, no requiere certificación ambiental. Por lo tanto, se ejecute el proyecto y nos sometemos al artículo 23 del reglamento de la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Que dice que proyectos, actividades, obras y otros no comprendidos en el sistema de evaluación de impacto ambiental deben ser desarrollados de conformidad con el marco legal vigente, debiendo el titular cumplir todas las normas generales emitidas para el manejo de residuos sólidos, aguas, efluentes, emisiones, ruidos, conservación del patrimonio natural y cultural, zonificación, construcción y otros que pudieran corresponder. Entonces, así no tenga o no se encuentre en el listado de inclusión, existe cierta exigencia, ¿no? Que se debe cumplir como mínimo. Por lo tanto, tampoco no significa que como no estoy en la lista, no hago nada, ¿no? Tiene que cumplir cierta exigencia. Es más, por ejemplo, muchos colegios hoy en día están construyendo, ¿no? A nivel de inversión nacional, están construyendo locales o han construido, me acuerdo, el año pasado, en noviembre, diciembre, que fueron épocas de charlas permanentes, cuando uno va a visitar, por ejemplo, un colegio en plena construcción, no se cumple lamentablemente con los temas de los temas ambientales, ¿no? No se cumple con el manejo de residuos sólidos, no se cumple con el cuidado del agua adecuado, no se cumple con el cuidado de zonas verdes. Lamentablemente no se cumple. Hasta que alguien detecta, luego se denuncia y se sanciona. Siempre esperamos de manera reactiva esto, ¿no? Y debería ser lo contrario, trabajar de manera proactiva. Existen las partidas en los respectivos presupuestos. Por lo tanto, se debe propender a avanzar con estos proyectos, ¿no? Definitivamente se debe buscar que
se logre finalmente, pues. Luego dice que tenemos la Dirección General de Asuntos Ambientales, ¿no? Que también es parte conformante del Sistema Nacional de Gestión Ambiental que le estaba comentando, ¿no? La Dirección General de Asuntos Ambientales es el órgano de línea que busca asegurar la sostenibilidad de las políticas, planes, programas y proyectos a través de una adecuada gestión y protección ambiental que considera los efectos y oportunidades del cambio climático en los sectores vivienda, construcción, saneamiento, urbanismo y desarrollo urbano, permitiendo el desarrollo y bienestar de las personas en armonía con el ambiente. Depende jerárquicamente del Viceministerio de Construcción y Saneamiento, ¿no? Bueno, la creación de esta oficina fue dada básicamente en el 2014, ¿no? Y entre sus principales objetivos, liderar la gestión ambiental y promover medidas que permitan un mejor desempeño ambiental de las actividades vinculadas al sector, liderar la promoción de tecnologías limpias y facilitar la gestión ambiental en el ámbito nacional dentro de las competencias del sector, concertar con la sociedad civil, inversionistas y diferentes actores en el desarrollo de iniciativas para mejorar la gestión ambiental interna y externa, ¿no? En las actividades que son competencia sectorial. Entonces, esta dirección también es parte importante del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, definitivamente. Y tenemos, lógicamente, también, como decía, como mencionamos en el video, se mencionó en el video, tenemos instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Tanto correctivo como preventivo, ¿no? El instrumento de gestión ambiental correctivo, llamado IJAC, regulado por el Decreto Supremo 004-2012 del Ministerio del Ambiente, es uno de los requisitos para lograr la formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal, ¿no? El IJAC tiene como fin fundamental mitigar y corregir los impactos ambientales generados por las actividades mineras en curso y establecer medidas permanentes para lograr que dichas actividades sean susceptibles en el tiempo, ¿no? Para su presentación debe cumplirse con los requisitos previos que establece el Decreto Legislativo 1105, ¿no? O el Decreto Supremo 006-2012, según corresponda por la ubicación de las operaciones, ¿no? Entonces, este instrumento de una u otra forma nos permite realizar acciones correctivas durante el desarrollo de un proyecto, ¿no? Y bueno, ahí tenemos los instrumentos de gestión, ya como de ambas partes. Para hablar de los instrumentos de gestión ambiental, primero debemos de saber sobre la gestión ambiental y del Sistema Nacional de Gestión Ambiental en Perú, ¿no? Entonces, ya hemos visto la gestión ambiental, hemos detallado en el ámbito nacional que para nosotros es un conjunto estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades orientados a administrar los intereses ambientales propiamente dicho, ¿no? Buscando lograr el objetivo de la política nacional que tenemos en el país, ¿no? Y bien, la gestión ambiental tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y obtener un desarrollo sostenible para la conservación del ambiente en nuestro país. Es necesario que esté regulado por un sistema que brinde pautas y directrices para mejorar la calidad ambiental, ¿no? Entonces, por este motivo se crea el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, para dar soporte, dar sostenibilidad, dar desarrollo sostenible al tema ambiental, ¿no? Y tiene por finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas y acciones destinados a la protección del ambiente, ¿no? Y contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con la aplicación de instrumentos de gestión ambiental. ¿Y esos instrumentos cuáles son? No, pues los instrumentos de gestión ambiental son varios, ¿no? Son herramientas que nos permiten a nosotros, entre ellas pues, puede ser una evaluación de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental, un plan de manejo ambiental, una adecuación. Vamos a verlos en breve, ¿no? Estos instrumentos son mecanismos orientados a la ejecución de la política ambiental sobre la base de los principios establecidos en la Ley General del Ambiente, ¿no? Y a esto le llamamos el principio de sostenibilidad, de prevención, precautorio, internacionalización de costos, internacionalización, ¿no?, de costos, y en lo señalado en sus normas complementarias y reglamentarias, ¿no? Constituyen medios operativos que son diseñados, normados y aplicados con carácter funcional o complementario para efectivizar el cumplimiento de la política nacional ambiental y las normas ambientales, ¿no?, que rigen el país.
Entonces, estos instrumentos definitivamente son herramientas que nos van a permitir a nosotros avanzar en el tema con sostenibilidad, básicamente, ¿no? ¿Cuáles son estos tipos de instrumentos? Bueno, pues tenemos seis áreas fundamentales, ¿no? Instrumentos de planificación, instrumentos preventivos, instrumentos de control, instrumentos de corrección, instrumentos financieros, instrumentos de información. Dentro de ellos también tenemos los instrumentos legales, ¿no? Existen instrumentos legales que permiten dar el soporte legal, ¿no? Porque muchas veces empresas que sí conocen la parte legal del país o tienen un pool de abogados que manejan su estructura legal, ¿no? Pues pueden sacar la vuelta al país porque ellos pueden conocerla un poquito más, ¿no? En los instrumentos de planificación, por ejemplo, es un conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo ambiental a nivel nacional. Ese es en planificación. En instrumentos preventivos evitan que se generen impactos que afectan adversamente el medio ambiente, ¿no? Evitan que se generen impactos, se previene, ¿no? La idea es prevenir. Instrumentos de control permiten verificar el cumplimiento, controlar que se cumpla las obligaciones y las prácticas más adecuadas para mejorar las condiciones ambientales, ¿no? Y en instrumentos de corrección buscan corregir el deterioro ambiental, revirtiéndolo en la medida de lo posible a la situación original, ¿no? Mitigando y buscando formas de reversión del impacto ambiental. En los instrumentos financieros son destinados a facilitar la disponibilidad de los recursos económicos, ¿no? De dinero fundamentalmente. ¿Para qué? Para ejecutar todos los planes, proyectos, programas y actividades que se plantean a nivel del ministerio, ¿no? Instrumentos de formación buscan generar información para la toma de decisiones y para una mejor participación de la sociedad en la gestión ambiental. Entonces, tenemos 6 grandes grupos de herramientas o instrumentos que nos permiten desarrollar correctamente la gestión ambiental en el país. Y según el reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, mediante el Decreto Supremo 2008-2005, el título cuarto de los instrumentos de gestión ambiental nos indica los diferentes instrumentos de gestión ambiental. Nos indica que los instrumentos de gestión ambiental son los siguientes, ¿no? Sistema de gestión ambiental, ordenamiento ambiental del territorio y zonificación ecológica y territorial. Entonces tenemos 2 ámbitos importantes, los sectoriales y los territoriales. Los sectoriales fundamentalmente comienzan están dentro del marco de los ministerios, ¿no? Ellos son los que sectorialmente van engranándose para que nos sirva como instrumento de gestión ambiental a nivel del gobierno nacional, ¿no? Y los territoriales, bueno, pues tenemos tres grandes grupos, ¿no? Tenemos los niveles nacionales, regionales y locales fundamentalmente, ¿no? Aparte de que también manejamos la zonificación ecológica, que cada gobierno regional hoy en día lo maneja como un instrumento de ordenamiento territorial consistente en un proceso participativo, concertado, dinámico y flexible, que genera información sobre diversas alternativas de uso sostenible de un territorio determinado basado en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones, ¿no? Con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales. Entonces, en base a esta zonificación territorial y económica, vemos pues de qué cosas disponemos en nuestro medio ambiente local o regional, ¿no? Y qué potencialmente podemos utilizar, qué podemos explotar, qué cosas podemos magnificar, o sea, o darle agregado, ¿no? Entonces es importante cuando se hace un proyecto, pues estar enmarcados en este concepto también, ¿no? Luego tenemos también como herramientas de instrumentos, tenemos los estándares de calidad ambiental, que es se regula esto, el nivel de concentración o el grado de elementos o sustancias o parámetros físicos, químicos o biológicos presentes en el aire, agua o suelo, ¿no? En su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas y el ambiente, ¿no? Entonces ese es el estándar de calidad ambiental, el famoso BECAN. También tenemos como instrumento los famosos límites máximos permisibles o LMP, que son instrumentos de gestión ambiental que regula la concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos que caracterizan a un efluente o una emisión que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano
y al ambiente, ¿no? Su cumplimiento es exigible legalmente. Es por eso que, bueno, pues cuando se hacen las respectivas supervisiones y controles en campo, se tiene que manejar dentro de estos marcos, ¿no? La ECA y la LMP, ¿no? Luego tenemos los fondos ambientales, las estrategias, planes y programas, la Política Nacional de Educación Ambiental, que en este caso sí, la Política Nacional de Gestión Ambiental es un tema básicamente transversal, ¿no? Esta Política Nacional de Educación Ambiental debe desarrollarse de alguna manera desde el nivel inicial hasta no habría un límite realmente, no debería de darse un límite, ¿no? Porque es necesario considerar eso finalmente, pues. Luego tenemos el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Bueno, tenemos ahí los elementos importantes, qué cosas o qué documentos se podría manejar dependiendo del sector en el que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, evaluación de impacto ambiental como instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo, que consiste en la identificación, predicción, evaluación y mitigación de los impactos ambientales y sociales que un proyecto de inversión produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos, ¿no? Entonces, luego tenemos la declaración de impacto ambiental, tenemos el estudio de impacto ambiental semidetallado, el estudio de impacto ambiental detallado, la evaluación ambiental estratégica y programas de adecuación y manejo ambiental, ¿no? Que son instrumentos de gestión ambiental que se establecen para facilitar la adecuación de una actividad económica a obligaciones ambientales nuevas, ¿no? Entonces, cuando no teníamos la reglamentación o no se había dado en un momento determinado, buscamos de alguna forma ya adecuar, ¿no?, a ciertas normas que se van a ir dando. Las normas se van a ir implementando día a día, ¿no? Se van dando y es por eso que necesitamos permanentemente actualizar nuestro programa de adecuación y manejo ambiental, ¿no? No podemos decir, no, yo hice mi proyecto cuando la norma era esta y por lo tanto me rijo esta norma. No, señores, eso no existe. Simplemente, si tú hiciste tu proyecto cuando esa norma no existía, más adelante se genera la norma, hay que adecuarse a las nuevas reglamentaciones. Por lo tanto, implica pues para nosotros un beneficio, ¿no? Para los que estamos en el sector, que siempre va a haber pues desarrollo de estas actividades, ¿no? Por lo tanto, hay que buscar permanente capacitación en el tema legal. Y si el tema legal no lo conocemos, pues bueno, trabajar también multidisciplinariamente, ¿no? Que es importante. Concertar con un abogado que se va a empapar en temas, medioambientales y, bueno, pues estar permanentemente trabajando con ellos, ¿no? Que es importante. Luego también he considerado criterios de protección ambiental para determinar la clasificación del impacto, ¿no? La protección de la salud, por ejemplo, de las personas, ¿no? La protección de la calidad ambiental, tanto del aire, el agua, el suelo, como la incidencia que puedan producir el ruido y los residuos sólidos, líquidos y emisiones gaseosas y radiactivas. La protección de los recursos naturales, especialmente las aguas, el suelo, la flora y la fauna. La protección de las áreas naturales protegidas. La protección de los ecosistemas y las bellezas escénicas, ¿no?, por su importancia desde la vida natural. La protección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades en el ámbito social es importante. Es más, hoy en día se está buscando la mejora de esas comunidades en el ámbito o en el ámbito de influencia de un proyecto determinado, ¿no? La protección de los espacios urbanos, protección del patrimonio ecológico, histórico, arquitectónico y monumentos nacionales, y los demás que surjan de la política nacional ambiental, ¿no? Esos son algunos criterios de protección ambiental que se deben manejar sí o sí, ¿no? Proyectos que requieren instrumentos de gestión ambiental, como yo les comenté, en el tema de vivienda, ¿no? Sí o sí. Habilitaciones urbanas de tipo residencial en terrenos ganados al mar, integrados al área urbana, ¿no? Habilitaciones urbanas de tipo residencial a ejecutarse en zonas que no cuenten con conexión a la red pública, ¿no? Cuando no tenemos agua, alcantarillado, ¿no? Después es necesario implementar instrumento de gestión ambiental. Habilitaciones urbanas de tipo residencial en zonas de amortiguamiento, ¿no? En áreas de conservación regional, en ecosistemas frágiles, por ejemplo, bofedales, ¿no? En la zona de Ica tenemos un ejemplo bastante palpable, ¿no? Los humedales de la zona cercana a la costa, cerca a la desembocadura del río, que llega el río Cañete, creo que es, ¿no?
que está desembocando en el mar, bueno, pues ya el terremoto de hace unos años atrás ha deteriorado toda esa zona, ¿no? Pero aún así, las aves todavía las usan como zona de descanso, ¿no? Buscando el poco refugio que les pueda dar, ¿no? Entonces, existen proyectos que requieren instrumentos sí o sí, pues y ahí tenemos en el sector vivienda, también tenemos en saneamiento, por ejemplo, represamiento de aguas para la potabilización, ¿no? Sí o sí requiere. Proyectos integrales de agua y saneamiento para poblaciones mayores a 15.000 habitantes, requieren sí o sí un instrumento de gestión ambiental. Proyectos integrales de agua y saneamiento o la ejecución parcial de cualquiera de sus componentes, ¿no? Sistemas de tratamiento y disposición final de aguas residuales, domésticas o municipales, para poblaciones mayores a 15.000 habitantes. Y eso, pues, de acuerdo a la resolución ministerial 383 del 2006, ¿no? Entonces, es importante, vuelvo a decirles, no podríamos marcar en este webinar de hoy día, en esta pequeña charla de hoy día, o un poquito de compartir información, en específico para un proyecto, ¿no? Tendríamos que subirnos al carro de, por ejemplo, proyecto de saneamiento. ¿Cuáles son los documentos de gestión o instrumentos de gestión ambiental para ese sector? Pues comenzamos a detallar para cada uno de ellos, ¿no? Pero en este caso estamos considerándolo de manera global, ¿no? Y aquí les vuelvo a solicitar, les vuelvo a pedir que sí revisemos la legislación vigente, la normatividad que existe en las páginas web respectivas, ¿no? De cada ministerio, dependiendo a qué nos estamos metiendo finalmente, ¿no? Si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor, pueden levantar la mano o pueden hacerla a través del chat. Me interesaría, aquí hay dos, ahí dice, Eliezer Tukta, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Se ha desarrollado matriz de aspectos e impactos por cada sector? Sí, pero, bueno, en este webinar no hemos desarrollado, porque como te vuelvo a decir, por cada sector pues sería un tema larguísimo, ¿no? Me interesaría, cuando con el Grupo Insur estuvimos desarrollando un diplomado, me acuerdo, a inicios de febrero o marzo, ahí, pues en un taller es muy diferente, ¿no? Se puede hacer el trabajo de taller, se puede hacer el trabajo de determinar políticas, evaluaciones de impactos, matrices hiper. Es muy diferente el trabajo en el nivel presencial, ¿no? Esperemos se dé el momento adecuado después de esta pandemia, ¿no? Que lamentablemente nos ha sumergido a un aislamiento social, pues, pero felizmente pues tenemos instituciones como el Grupo Insur que nos está permitiendo llegar a través de las redes sociales a diferentes partes del mundo, ¿no? Porque realmente se llega a diferentes partes del mundo. Y otra pregunta de Eliezer también nos dice, en algunas obras de ejecución de colegios no existe partida de monitoreos ambientales. ¿Debería de existir o sí existe, Eliezer? Sí existe, el tema es que a veces no se ejecuta por disposición de los supervisores, ¿no? Pero hoy en día también la contrapartida es la siguiente. Si no se ejecuta y no se presenta el informe respectivo de temas ambientales, de monitoreos ambientales, cuando hablamos de monitoreo sí hay una diferencia. En un monitoreo con una parte de control ambiental, probablemente algo más pequeño, ¿no? Monitoreo es cuando se monitorea, por ejemplo, agua, se monitorea aire, tierra, ver la calidad cada cierto tiempo, hacer análisis químicos, evaluar ruidos. Yo creo que monitoreo es un poquito difícil por el tema de costos, ¿no? Porque hay que desplegar equipos especializados. Pero sí controles ambientales, ¿no? Charlas, manejo de residuos, manejo y gestión de residuos sólidos, manejo adecuado de aguas, orden y limpieza. Hay cosas que se pueden manejar. Y hoy en día las entidades que pagan las valorizaciones exigen ese informe también del tema ambiental para poder pagar, ¿no? John, ¿cómo estás? Buenas noches. Indicas, buenas noches. ¿Cuál es el perfil profesional para realizar un estudio de impacto ambiental? Bueno, en términos generales, pues estar empapado en el ámbito ambiental, ¿no? Y hoy en día, si mal no recuerdo, la ley está permitiendo, por ejemplo, ¿no? La carrera de biología puede hacer estudio de impacto ambiental. Las carreras de ingeniería, entre ellas ingeniería ambiental, un ingeniero sanitario, un ingeniero químico, en ciertas partes, ¿no? También no en todas, porque eso va a depender de la reglamentación del SEACE, ¿no? Porque dentro de esa reglamentación se nos permite o no se nos permite ciertas consultorías, ¿no? Y yo aquí sí insto a que
cada uno de los profesionales de sus respectivas, de las áreas respectivas que estemos en este grupo o en este webinar, podamos hacer eco y buscar la inclusión de nuestro colegio profesional, de nuestro capítulo en específico, para que pueda realizar, siempre en cuando sea nuestro sector, ¿no? Yo no voy a pedir, por ejemplo, a ver qué carrera, a un mecánico, por ejemplo, a un ingeniero mecánico, hacer un estudio de suelos, ¿no? No es su área necesariamente, tiene su área, ¿no? Podría hacer un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, en el ámbito mecánico, ¿no? Podría hacer un estudio de impacto ambiental, porque conoce los detalles, conoce las partidas en específico, pero tendría que capacitarse, ¿no? Entonces, por esa parte sí necesitamos capacitación permanente, como les decía, es importante este tipo de capacitaciones. Sí, por una parte, pero por otra también necesitamos diplomados un poquito más exhaustivos, ¿no? Más extensos, que, bueno, pues que se desarrollen temas de manera real y concreta, no más extensa, ¿no? Y también nos permite evaluarnos, ¿no? Porque acá no tenemos forma de evaluarnos. Entonces, eso sí es importante, ¿no? Fred, nos dice, ¿un ingeniero civil puede realizar una evaluación de impacto ambiental? Podría realizar si tiene las capacitaciones respectivas, Fred, no habría ningún inconveniente. Todavía no se ha establecido al 100%, la determinación de quiénes pueden al 100% y quiénes no. Todavía está un poquito en el aire, entonces todavía permite que muchos profesionales estén incursionando, ¿no? Así como en el tema de seguridad industrial, ¿no? Todavía no hay una así reglamentación exhaustiva. Me imagino que pronto se dará eso, ¿no? Esperemos que muchos estén pues enmarcados en eso. Bueno, buenas noches. De todas maneras, esa pregunta nos podría decir los costos de estudio de un monitoreo ambiental y qué profesionales se requiere dentro de un estudio ambiental. Mira, en el ámbito de los costos, normalmente está en función del costo que se estima va a ser el proyecto, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de 40 millones, si fuese la construcción de las aulas que le estaba mencionando yo de la Escuela de Agroindustrias, estamos hablando que un proyecto de evaluación ambiental está estimándose en 120,000, 150,000 soles, ¿no? Más o menos, ese es el monto. En un proyecto de 2 millones, estamos hablando que va a costar pues 20,000 soles aproximadamente, ¿no? Pero también va a depender de qué tan exhaustivo es el estudio, ¿no? Porque hay supervisores que no te exigen ciertas condiciones de acuerdo a sus términos de referencia, ¿no? Si el término de referencia no te exige mucho, también no consideras más, pues, porque tampoco tienes por qué excederte. No tienes que pecar de exceso ni de defecto, ¿no? Simplemente enmarcarte. Entonces, un estudio de impacto, por ejemplo, un proyecto está valorizado en 1 millón. Estará pues en 10,000, 15,000 a 20,000 soles, ¿no? Va a depender, como les vuelvo a decir, del grado de complejidad del proyecto, ¿no? Del grado de complejidad del proyecto. La tercera pregunta nos dice, en el caso de que una obra ya se inició sin certificación ambiental, ¿es necesario hacerlo? Si existe supervisión y por una parte te dice que sí hay que adecuarse a la certificación ambiental. Es más, la ley más o menos desde el 2015 está exigiendo que todo proyecto tenga certificación ambiental. Está exigiendo. Ahora, pues normalmente, como muchas veces decimos, el peruano es criollo, ¿no? El peruano somos vivos a veces, y ya una vez que nos exija, recién buscamos, ¿no? Lamentablemente es un concepto que siempre lo usamos, queramos o no. Luego dice la cuarta pregunta, ¿qué es lo mínimo que debe tener un plan de monitoreo ambiental y es necesario realizar un estudio de impacto ambiental en una obra pequeña? En una obra pequeña no necesariamente se debería realizar o se debe realizar un monitoreo ambiental. Un monitoreo ambiental normalmente se ejecuta cuando se considera que en el desarrollo del proyecto se han identificado aspectos como, por ejemplo, que va a cambiar la calidad del aire, que va a cambiar las condiciones del entorno, o que va a haber demasiado ruido por efecto del uso de maquinarias, o producto va a
eliminarse ciertas especies endémicas de la zona, producto de la ampliación de ciertos territorios o de la eliminación de material orgánico. Va a depender de eso la realización de un monitoreo ambiental. Pero sí si el contratista o el estudio ha determinado la evaluación de impacto ambiental, sí se debe realizar, por más pequeña que sea. Pero, como les digo, simplemente con las consideraciones generales que se realizan normalmente, ¿no? No con la rigurosidad que siempre se hace, ¿no? No con consideraciones generales. Esa sería una parte importante, ¿no? Luego, una quinta pregunta por ahí. Dice, en el caso de una obra de construcción, ¿la bolsa de cemento es residuo peligroso? ¿Cómo sería su disposición final? Bueno, una pregunta muy, muy buena, ¿no? El cemento, nosotros cuando es caliza, cuando es simplemente material inerte, no reacciona, lo consideramos como materia prima. Pero una vez que es cemento, ya es un producto químico, ¿no? Es un producto químico. Lógicamente puede ser no contaminante al 100%, pero es un producto químico, sí o sí. Es más, debido a que es un producto químico, se maneja una hoja de seguridad, no una hoja MSDS. Se maneja una hoja de seguridad. Y también en la zona de trabajo tiene que tener su almacenamiento adecuadamente, ¿no? Justamente porque es un producto químico, ¿no? Entonces, su disposición final, ya cuando es cemento, tú me estás hablando aquí de bolsa de cemento, ¿no? Cuando es bolsa de cemento, no hay que disponerlo porque no se puede eliminar, todavía es un material que puede ser utilizado, ¿no? Pero si fuese concreto, residual, producto de demolición de alguna estructura que ya no sirve, ahí sí hay que eliminar en un botadero respectivo, ¿no? Para esto existen los botaderos adecuados, dependiendo de la zona, ¿no? Podríamos utilizarlo, por ejemplo, como relleno de alguna zona de un poblado cercano, ¿no? Previa autorización del municipio, que también tiene que autorizarlo, ¿no? Entonces, ahí sí es importante, ¿no? Luego nos dice, ¿qué tipo de permisos debe tener un proyecto de mejoramiento de pistas y veredas? ¿Qué tipo de permisos? Bueno, ahí sí te mentiría, no he manejado un proyecto de ese tipo, pero me imagino que necesitaríamos ahí básicamente el tema de los permisos, ¿no? Permisos básicos. No, te mentiría si voy más allá ahí. Aquí el externo dice, ¿cuál es el perfil del ingeniero que firma el IGAFON preventivo para pequeña minería? ¿Es suficiente presentar el IGAFON preventivo y correctivo o también se presentará el día en pequeña minería? La idea sí es presentar el día. La idea sí es presentar el día. ¿Ya? Pero depende de la exigencia, ¿no? Depende de la exigencia. En pequeña minería sí se está exigiendo hoy en día, ¿no? Sí se está exigiendo. El perfil de un ingeniero para el ámbito minero básicamente es de preferencia ingeniero minero porque conoce su sector, ingeniero químico, ingeniero metalurgista, pero con diplomado pues en medio ambiente, ¿no? Mínimo un diplomado o diplomados, perdón, en medio ambiente, ¿no? Manejo de gestión de manejo de residuos, gestión un diplomado donde haya hecho un estudio de impacto ambiental, evaluaciones de impacto ambiental, o sea, referentes al tema que va a desarrollar, ¿no? La octava pregunta dice, en la explotación de una cantera municipal no se puede reforestar. ¿Qué otra actividad tendría que hacer para compensar el daño ambiental? Bueno, tocaste un tema importante, compensación del daño ambiental, ¿no? Si nosotros hemos explotado una cantera municipal, no es que no se pueda reforestar, por si acaso, si es una cantera, la hemos explotado, luego podemos nosotros hacer un programa, y hemos hecho programas de reforestación, hemos hecho en canteras, hemos utilizado, por ejemplo, canteras para su base, subrasante y base, y luego hemos extendido, hemos peinado la cantera, hemos plantado árboles ahí, o gras de la zona, y normal podría hacerse ese trabajo, pero por otra parte, si la actividad no se pudiese hacer, el tema es compensar el daño hacia la población, ¿no? ¿Cómo compensamos? Por ejemplo, podría ser hacerle un peinado de ese talud respectivo, o sea, cerrar adecuadamente la cantera, porque muchas veces no se cierra adecuadamente la cantera, se deja un forado ahí
es más, hasta trastoca con la naturaleza, y luego hacer canales, poner canaletas para que el agua no discurra a través de sus vías, ¿no? Hacer un tratamiento de eso, o simplemente sembrar pues árboles alrededor, ¿no? Se puede hacer, o sea, definitivamente, como yo les decía hace un momento, tendríamos que un poquito soñar que podemos plantear soluciones adecuadas, ¿no? Soñar que podemos plantear adecuadas, es importante. Bueno, hay otra pregunta ahí. ¿En qué se diferencia un PAMA con el día? El PAMA con el día y el impacto, el estudio de impacto ambiental, básicamente depende de la magnitud del proyecto, ¿no? Básicamente depende de la magnitud del proyecto. Si un proyecto, estamos hablando pues de millones, 2, 3, 4, 5 millones, y versus un proyecto de 20,000, 30,000, no vamos a dedicarnos el íntegro de los recursos en hacer un estudio de impacto ambiental pues amplio, ¿no? Un PAMA normalmente es la adecuación, programa de adecuación, ¿no? Ya cuando la empresa está ejecutando o por antigüedad o porque ya está en el mercado, está ejecutando sus procesos, entonces, y no contaba con un estudio de impacto ambiental o no contaba con su respectivo documento adecuado, va a adecuarse, ¿no? Mientras que un estudio de impacto ambiental hoy en día se da antes de la ejecución del proyecto, durante la ejecución del proyecto y para cierre de la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces va a depender de la magnitud, básicamente, del proyecto, ¿no? Depende del cuánto dinero tenemos para el proyecto. No podemos invertir también, pues, en un proyecto pequeño, demasiada cantidad de dinero, ¿no? La pregunta dice, ¿cuáles son las pautas para el cierre de un patio de máquinas? ¿Y qué se debe hacer con los materiales sobrantes de una obra, por ejemplo, agregado, piedra o asfalto? Bueno, en ese caso, pues existe, como yo les decía, botaderos autorizados. Si el agregado, si es un patio de máquinas y el patio de máquinas ha sido llevado correctamente, con controles de derrames de combustible, no ha derramado combustible, la zona ha tenido sus respectivos lugares de almacenamiento de esos productos, no ha habido deterioro de la capa orgánica, entonces se puede hacer un peinado adecuado, como le decía, ¿no? Una disposición de los agregados finales, llevarlos pues a los botaderos municipales, ¿no? O botaderos privados. Hay gente que de una u otra forma autoriza que esos materiales ingresen a sus terrenos para nivelar las zonas, ¿no? Y eso está permitido todavía, ¿no? Y mientras que si es asfalto es diferente el tratamiento, ¿no? Se podría como eliminar existen EPS que eliminan ese tipo de materiales, ¿no? Existen EPS que eliminan esos materiales. Lógicamente que tiene un costo determinado, ¿no? Empresas prestadoras de servicios que te permiten eliminar el asfalto residual de tu proyecto, ¿no? Entonces, ya eso habría que evaluar en el momento de cerrar y con qué materiales sobrantes contamos, ¿no? Pero agregados y piedra no es contaminante, ¿no? Eso se puede eliminar simplemente en un botadero cercano. La onceava pregunta nos dice cuáles son los pasos a seguir para la obtención de un certificado ambiental. Ahí yo no te podría dar la respuesta en 2 minutos. Yo te recomendaría que se ingrese a la página del Ministerio del Ambiente y es todo un flujograma con tarifas, inclusive tarifas establecidas, que nos van a permitir de una u otra manera pues hacer la documentación correcta, el file específico, ¿no? Me acuerdo hace 3, 4, no más, en septiembre del año pasado, se estaba pidiendo una certificación ambiental para la implementación de una empresa de saneamiento, ¿no? Todo lo que era fumigación y todo eso, ¿no? Entonces te exigen, los documentos que te exigían en septiembre del año pasado y los documentos que te exigían en mayo, junio de este año son totalmente diferentes, porque el año pasado nos exigían documentos físicos, hoy en día nos exigen documentos virtuales. Entonces, ha cambiado ciertas normativas, ciertos requisitos, ciertas exigencias, pero por eso te recomendaría que se ingrese a la página del MINAM para poder evaluar eso, ¿no? Bueno, de verdad que me quedo con estas preguntas bastante sustanciales. Hay mucho por analizar. Agradezco a los participantes por el detalle que tienen, ¿no? Aquí, por ejemplo, Eliezer tiene bastante información. Te felicito, Eliezer. Yo en el ámbito minero no lo he visto muy a detalle, ¿no?
Me informa, ¿cuál es el perfil del ingeniero que firma el IGAFOM preventivo para la pequeña minería? ¿Es suficiente presentar el IGAFOM preventivo y correctivo o también se presenta el día? Y bueno, eso ya hemos dado. El ingeniero independiente con las competencias en el rubro puede realizar y firmar el IGAFOM o tiene que pertenecer a una consultora. La idea es que pertenezca sí a una consultora, ¿no? Pero también independientemente, nadie le exime. Si tiene la competencia, no hay problema. El ingeniero independiente con las competencias en el rubro puede realizar y firmar el IGAFOM o tiene que pertenecer. Bueno, como te decía, ¿no? Simplemente puede firmarlo, tiene que tener simplemente los cursos de capacitación correctos, ¿no? Y ahí, como te digo, ahí habría que revisar un poquito más, Eliezer, porque no lo he visto muy a detalle ese